Reciban un cordial saludo, mi nombre es Elías Guerrero y junto a mi compañero Henry Daniel Bernal les vamos a contar sobre los resultados de la sistematización de experiencias denominada el uso de juegos interactivos y el fomento de la atención en el aprendizaje de la lectura del ciclo 1, realizado en el Colegio San Francisco IED de la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, como parte del trabajo de pasantía de la maestría en educación de la Universidad Iberoamericana. Esta materia es orientada por la docente Daniela Cataño. Entonces, como les decía, vamos a hablar de la sistematización de experiencias realizada en este colegio a partir de 3 momentos específicos. En un primer momento vamos a hablar del punto de partida, cuál fue la experiencia, por qué decidimos sistematizar la experiencia, quiénes fueron los participantes, el contexto y demás. En un segundo momento vamos a hablar del plan de acción que planeamos, las acciones que ejecutamos y cómo las llevamos a cabo. Y en un tercer momento vamos a hablar de las lecciones aprendidas durante esta sistematización de experiencias. Bueno, como para empezar tenemos el contexto de la experiencia. Tenemos un colegio de la localidad 19 de Bogotá llamado San Francisco. En el tiempo que utilizamos fue desde el mes de marzo del 2024 hasta este momento. Tenemos un contexto histórico y social, pues tenemos una localidad con alta migración, violencia y desplazamiento, porque es un lugar, una localidad donde llegan personas de diferentes países y diferentes regiones azotadas por la violencia. Como contexto político tenemos la política pública desde el 2022 hasta el 2040 para reducir brechas en la lectura y la escritura. Como contexto cultural tenemos el uso creciente de tecnologías en familias y estudiantes, y como contexto económico tenemos escasez de recursos tecnológicos en la institución. Es muy importante recalcar eso porque todo lo que planeamos y ejecutamos fue desde nuestros recursos propios. La institución no cuenta con espacios adecuados, no cuenta con conectividad ni con implementos necesarios para esta actividad. Como actores involucrados tenemos pues mi compañero y yo, Henry Daniel Bernal Parra y Campo Elías Guerrero Hernández, niños de grado primero de 7 a 9 años, docentes de educación primaria, madres de familia y nuestra institución, Colegio San Francisco IED de la localidad 19. Para organizar nuestro proyecto, realizamos una línea de tiempo que empieza desde el 2024 en marzo, donde vemos la necesidad de nuestros estudiantes en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Entonces, desde ese momento decidimos hacer una implementación de juegos interactivos que consideramos como lo más posible, lo más fácil para llegar a esos conocimientos de estos estudiantes. Después de esto, en el septiembre del 2024, realizamos un diseño metodológico y recolección documental. Eso quiere decir que investigamos algunos autores, miramos algunas investigaciones anteriores para mirar por dónde nos podíamos guiar. En octubre del 2024 realizamos las primeras entrevistas estructuradas a nuestros estudiantes, madres y docentes pares de nuestra institución, y en noviembre a diciembre del 2024 analizamos estas entrevistas mediante codificación abierta y axial para después en el 2025 sistematizarla y reflexionar de manera crítica de septiembre a noviembre. En los aprendizajes, en el primero encontramos mayor motivación y agrado por el aprendizaje. Descubrimos que a los estudiantes les es más fácil cuando tienen herramientas tecnológicas, gracias a que no lo ven como una tarea, lo ven como un juego, como un momento de disfrute. Entonces eso los ayudó con el tema de la motivación y el agrado. Como segundo punto tenemos la mejora en atención y de codificación lectora. Los estudiantes, pues como lo decía en el primer punto, a través de la motivación y el agrado, pues enfocaban su atención 100% en el juego. Como tercer punto, tenemos trabajo colaborativo y participación activa. Los estudiantes, pues es un juego y siempre van a tener el pensamiento de competir. Entonces eso los hacía colaborar y participar de manera activa en todo momento. Y como cuarto punto, recomendación de la estrategia por familias y docentes, tuvimos un caso donde una mamá de nuestro estudiante, de un estudiante de nosotros, le recomendó este juego y esta actividad a familiares de otro país, pues para que los niños que no sabían leer y escribir
lo pudieran hacer como de una manera más entretenida. En el apartado de las dificultades encontramos pues carencia de recursos tecnológicos y conectividades. No encontrábamos un lugar donde poder realizar nuestra actividad de manera adecuada debido al ruido, a los carros que iban pasando. También tuvimos dificultades en temas de conexión, no teníamos implementos necesarios y que nos facilitaran la propuesta. Prejuicios frente al uso de videojuegos. Bueno, al empezar nuestra actividad, descubrimos que muchos docentes sentían como que eso no era necesario para generar aprendizajes nuevos en los estudiantes. Pensaban que era solo una manera de perder el tiempo o que no iban a lograr como las expectativas. Entonces, como tercer punto tenemos la falta de acompañamiento familiar. Al realizar nuestras actividades, se las enviamos a los padres de cada uno de los niños y les preguntábamos constantemente a cada uno de ellos si sus padres dentro de su casa les hacían como una retroalimentación, les preguntaban cómo iban, les ponían el juego, y los estudiantes nos confirmaban que en ningún momento lo hacían los padres. Tensiones entre métodos tradicionales e innovadores. Tiene que ver mucho con el prejuicio frente al uso de videojuegos. Entonces se ponía en una balanza si es mejor tener un juego en una tablet, en un celular, en un computador, o simplemente era mejor y más fácil y más rápido el tema del tablero, el cuaderno, el lápiz y el borrador. Inquietudes y reflexiones. Entonces aquí nosotros como investigadores nos planteamos si en realidad es fácil, si es conveniente, si es necesario. Bueno, como primer punto tenemos cómo garantizar sostenibilidad de la estrategia sin recursos institucionales. Eso quiere decir cómo lo podríamos hacer nosotros sin ningún tipo de acompañamiento, ningún tipo de ayuda de la institución, de coordinación, de orientación. Cómo superar prejuicios frente a videojuegos en la educación. Como lo comentaba, cómo se le podría presentar una alternativa electrónica a una profesora pues que ya tiene mucha experiencia, que todo lo ha manejado a través del tablero y el lápiz. ¿Qué ajustes se requieren para escalar la experiencia a otros grados? Entonces, ¿cómo podríamos implementar estos juegos a diferentes áreas, a diferentes grados, a diferentes contextos? Entonces, todas estas inquietudes las tuvimos en cuenta pues para promover este tipo de investigación. En el segundo momento vamos a presentar la reflexión de fondo. Esta reflexión de fondo tiene como base este plan de trabajo que elaboramos. En esta plantilla se incluyen las acciones de mejora, una descripción de cada una de esas acciones, la actividad específica que se realizó dentro de este plan de acción, indicadores de evaluación, es decir, qué se espera al final o qué se busca lograr o qué se va a observar para determinar si se cumplió o no con eso, una meta, que es lo que se quiere lograr, responsables, inicio, finalización y demás. Este plan de trabajo fue entregado a las directivas de la institución y se les presentaron justamente qué habíamos hecho, cómo lo habíamos hecho, para qué lo habíamos hecho y las conclusiones y los resultados de ese ejercicio. Entonces toda esta segunda parte se basa en la presentación de este plan de trabajo. Llevamos a cabo 3 acciones principales. La primera acción de mejora fue un grupo focal con los docentes de la institución. Específicamente 6 docentes que participaron en el 2024 de esta experiencia que acabamos de mencionar. Fueron todos los docentes que en ese momento estaban en grado primero, todos los que supieron cuál fue la actividad, cómo se realizó, los estudiantes de ellos participaron, nosotros hablamos con ellos también en el 2024 para explicarles un poquito cómo funcionaba, qué era lo que buscábamos, qué se podía hacer, cuáles eran los alcances, cuáles eran las limitaciones de ese ejercicio. Entonces hablamos con ellos. El diálogo giró en torno a aspectos de cuáles eran sus percepciones, emociones, cuáles eran los aspectos a mejorar de esa experiencia que habíamos vivido, cuáles eran los aspectos destacables de eso que habíamos vivido, cómo si recomendarían o no recomendarían esta experiencia. Entonces resultó algo bastante enriquecedor esta primera acción. ¿Cuál era el objetivo de esa primera acción? Reconocer percepciones, emociones y aprendizajes de la experiencia que vivimos en el 2024 y además de eso que pudiéramos reflexionar como docentes que habíamos participado de ello sobre las dificultades y oportunidades futuras. La actividad específica que hicimos fue un diálogo con los docentes participantes, específicamente lo hicimos el 6 de noviembre de 2025.
Realizamos un formato con preguntas orientadoras sobre las percepciones, fortalezas, debilidades, tensiones, expectativas que habíamos tenido de esa experiencia en el año 2024. Y el indicador que teníamos es un documento con percepciones y propuestas de mejora. La meta de esto, el objetivo de esto era aportar insumos para la sistematización que estamos presentando y optimizar esta experiencia, ver cómo podíamos hacer que esta experiencia de cara a futuro se pudiera consolidar en otros ejercicios pedagógicos sólidos y constantes en el tiempo. ¿Qué recursos tuvimos? La elaboración de las preguntas orientadoras, sala virtual, de Microsoft Teams y demás. La acción de mejora 2 consistió en una entrevista semiestructurada realizada a los estudiantes que en el año 2024 habían participado en la experiencia. Muchos de los estudiantes que en el 2024 habían trabajado con este juego no estaban presentes ya este año. Sin embargo, 5 de ellos sí estaban presentes y nos contaron cómo se habían sentido, cuáles eran sus sensaciones, qué dificultades tuvieron al momento de utilizar los juegos y otros elementos similares. ¿Cuál era el objetivo de esa acción 2? Recuperar las emociones, aprendizajes y desafíos desde la voz de los estudiantes. Nos resulta valiosísimo la voz de los estudiantes, entender qué sienten, qué piensan, qué quieren, y eso ha guiado todo el rato tanto la experiencia del 2024 como este ejercicio de sistematización. Hicimos una entrevista a 5 estudiantes, específicamente les hicimos el 7 de noviembre del 2025 en las instalaciones del Colegio San Francisco. Les hicimos preguntas sobre sus percepciones, cómo se habían sentido, lo que habían logrado, las frustraciones que habían tenido, si les había gustado más trabajar en grupo, si se habían sentido solos o aislados en algún momento durante esta actividad. ¿Cuál fue el indicador? Un documento con percepciones y propuestas de mejora. La meta de esta actividad era enriquecer la sistematización con aportes de los actores principales. En este caso, los actores principales son los estudiantes. También hicimos como recursos, hicimos unas preguntas orientadoras, utilizamos la tablet para que ellos volvieran a utilizar el juego y revivieran la experiencia. Utilizamos una grabadora justamente para grabar sus entrevistas, una cámara fotográfica, en este caso la cámara fotográfica de un celular, y estuvimos, como ya lo mencionábamos, en un aula del Colegio San Francisco IED. Como tercera acción de mejora en este plan de acción, propusimos y entregamos a la institución el diseño de una propuesta de proyecto síntesis para el año 2026. El proyecto síntesis es un proyecto que se utiliza en el colegio basado en el modelo pedagógico de enseñanza para la comprensión, que busca que todas las áreas integren sus saberes y sus acciones. En un momento específico del año, todas las áreas se integran para un proyecto macro. En este caso, nosotros le propusimos a la institución que ese proyecto macro se basara para el año 2026, para ciclo 1, se basara específicamente en la utilización de recursos digitales, de recursos didácticos, de juegos didácticos para aprender a leer y a escribir y para utilizarlos en todas las áreas. Entonces fue un proyecto síntesis que presentamos a la institución basado en el uso de juegos interactivos en todas las áreas. ¿Cuál era el objetivo? Integrar, como ya lo habíamos dicho, todas las áreas del ciclo 1 bajo el enfoque de enseñanza para la comprensión, incluyendo juegos interactivos. ¿Qué actividad llevamos a cabo? Con mi compañero Henry Bernal y yo hicimos una revisión curricular y una definición del eje temático del ciclo 1, diseñamos metas de comprensión y actividades integradoras para ciclo 1 y socializamos este ejercicio con las directivas en el mes de noviembre del año 2025. ¿Cuál es el indicador? El documento del proyecto aprobado por la institución. La meta, que el proyecto esté listo para ejecución en el año 2026 y que se pueda implementar efectivamente. ¿Qué recursos utilizamos? Documentos curriculares, lineamientos de enseñanza para la comprensión. Presentamos también el software para diseño de juegos. En este caso es la plataforma de código libre Scratch. Listo. Y en este tercer momento vamos a hablar del punto de llegada, es decir, las lecciones aprendidas en este ejercicio de sistematización. Primera lección ya aprendida que nos parece importante resaltar es que la innovación y la motivación son un motor importante del aprendizaje. ¿A qué vamos? El uso de juegos interactivos potencia la atención, la motivación y la participación activa en procesos de lectura y escritura. No es lo mismo aprender a leer y a escribir con un lápiz y un tablero, en lo cual todo es gris, todo es lineal, que aprender a leer y a escribir dando clics,
superando misiones, superando objetivos, derrotando enemigos ficticios. Eso genera otros contextos y genera otras posibilidades de comprensión, motiva la atención y estimula el cerebro de los estudiantes. También nos dimos cuenta, y es algo importante tener en cuenta, que el juego se consolida como un recurso pedagógico en los contextos vulnerables. El contexto en el que nos encontramos es profundamente vulnerable, es decir, seguir con prácticas tradicionales, lineales, no siempre es efectivo. A veces utilizar ese tipo de dinámicas para estos contextos vulnerables resulta sumamente efectivo. Y en este punto también destacamos que la curiosidad y el agrado por aprender se incrementan cuando se incorporan dinámicas lúdicas. Cambiar la tarea por misión, cambiar el ejercicio por superar un nivel, cambiar la calificación por el reto o por las vidas. Todo ese tipo de cosas funcionan muy bien con los estudiantes, sobre todo en el contexto tecnológico y tecnificado en el que vivimos hoy en día. Las tensiones y oportunidades en la práctica docente, donde persisten tensiones entre métodos tradicionales y estrategias innovadoras basadas en TIC. Eso lo notábamos de manera significativa con nuestras docentes de mayor experiencia, donde en realidad nos preguntaban si esto sí era viable en un aula de clase normal y regular. Entonces, pues nosotros le comentábamos que es necesario tener como varios implementos, varias adecuaciones, pero que en realidad sí era necesario y sí era posible. Estas tensiones son productivas, generan diálogo pedagógico y posibilidades de transformación, por lo que les comentaba anteriormente, y la sistematización evidencia las necesidades de propuestas interdisciplinarias y contextualizadas. Eso no quiere decir que siempre se tiene que manejar una sistematización dispuesta al contexto de cada uno de los estudiantes, porque no es lo mismo enseñar a leer en un colegio de la costa o de Venezuela a un colegio de Bogotá, porque se manejan diferentes contextos y además es necesario manejarlo interdisciplinarmente. También dentro de estos aprendizajes nos dimos cuenta o resaltamos nuevamente la importancia del acompañamiento y la infraestructura. Como bien mencionaba mi compañero, y es algo que marcó toda la experiencia y marcó también la sistematización, existen claras limitaciones tecnológicas y falta de conectividad, lo cual se convierte en un aspecto crítico, sobre todo cuando uno quiere innovar y quiere buscar otras posibilidades de enseñar y otras posibilidades de comunicar los conocimientos. También nos damos cuenta, dentro de esta reflexión, que se requiere infraestructura institucional. Necesariamente tienen que estar los recursos, tiene que estar el internet, tiene que estar la conexión, y es algo que se debe exigir y se debe buscar de todas formas. Esto para que haya una sostenibilidad en este tipo de propuestas y no sean simplemente propuestas individuales, porque hasta el momento se toma o se hacen estas experiencias solo cuando el docente puede. Entonces, si el docente tiene sus datos, si el docente tiene su computador y su acceso a internet, puede realizar las actividades, y los docentes que no lo tengan no lo pueden hacer. Eso es inadecuado y eso afecta a unos grupos, poner unos grupos por encima de otros. También nos damos cuenta de la necesidad de que haya formación docente en el diseño y uso de juegos interactivos, y eso es clave para la continuidad de esta propuesta. Si todos nos sentamos a estudiar cómo se pueden elaborar juegos en Scratch o en otros recursos similares, y cómo podemos utilizarlos en el aula de clase efectivamente para aprender, seguramente este tipo de proyectos puedan tener continuidad a largo plazo y se puedan convertir en un recurso importante para la institución. Participación y construcción colectiva, espacios de diálogo, grupos focales, entrevistas, permitieron integrar voces de estudiantes y docentes. Evidenciamos que normalmente los estudiantes no tienen ni voz ni voto en las clases magistrales porque son solo trabajo del docente. Entonces, gracias a esta investigación nos evidenciamos que el estudiante nos podría contar sus problemas, sus dudas, sus frustraciones, y eso hace que este trabajo pues valga la pena. La experiencia pasó de ser una práctica aislada a una propuesta curricular formal. Esto quiere decir que empezó como una propuesta normal de dos investigadores para un proyecto, y se convirtió en un proyecto síntesis de una institución. Se tomó lo mejor de esta investigación y se va a realizar un proyecto de síntesis gracias a él para el 2026.
y se fortaleció la colaboración entre docentes y directivos, ampliando actores y responsabilidades. Dentro de los aprendizajes adquiridos también están los nuevos saberes y proyección. Por ejemplo, consideramos que se construyó saber pedagógico sobre cómo los juegos interactivos favorecen procesos cognitivos y sociales. Tanto en el año 2024, en la experiencia que se llevó a cabo, como en esta sistematización, cuando hicimos el grupo focal con los docentes, todos nosotros construimos saber pedagógico, hablamos de cómo los juegos favorecen los procesos cognitivos, cómo se pueden utilizar, cómo así que se relacionan con procesos sociales, cuando el estudiante está triunfando todo el tiempo, cuando tiene un logro en el juego y está triunfando y es reconocido por sus compañeros y deja de ser excluido. Entonces todos esos elementos resultaron importantes. Adaptamos elementos de videojuegos, tales como los retos, los premios, las misiones al aula, para hacer el aprendizaje más atractivo. Lo mencionábamos hace un momentico, cuando cambiamos ese tipo de cosas tradicionales por cosas como un reto, como un premio, como una misión grupal, de una vez el cerebro del estudiante se motiva, de una vez hay otras conexiones y un aprendizaje un poquito más significativo y más profundo. Como proyección, nos gustaría que este proyecto se pudiera replicar en otros grados y se pudiera crear un sitio web institucional para alojar juegos y experiencias. Entonces, a futuro esperamos poder llevar a cabo esta experiencia de utilización de juegos interactivos en los demás ciclos, ¿por qué no en todos los ciclos de la IED? Y además de eso, tener un espacio, puede ser un sitio web o puede ser algo parecido, en el cual se puedan compartir experiencias, podamos utilizar los juegos online, podamos hablar de ello y que sea un espacio o un recurso de la institución como tal. Por último, agradecer a nuestros directivos, a nuestros padres de familia, a nuestros compañeros y a nuestros estudiantes por participar y por permitirnos generar nuevos conocimientos gracias a esta investigación. También agradecer a la docente Daniela Cataño por sus orientaciones y a todos los que están viendo este video. Muchas gracias y hasta luego.